Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestras clases de esta carta, la segunda carta a los Corintios. Y vamos a pasar a la clase número 2 de este trimestre. Antes de iniciar, los que toman esta clase, eh, como ya voy a terminar la carta en esta sesión, el resumen que van a tener que hacer, recuerden que es un resumen de 3 hojas y 1 hoja y media es el resumen de toda la clase, o más bien vamos a hacerlo de 4 hojas, 2 hojas para el resumen de obviamente de estas clases que estamos tomando ahorita y del anterior trimestre, y en las últimas 2 hojas es la conclusión personal tuya. ¿Okay? Lo que aprendiste, si algún versículo te llamó la atención, me lo pones allí, y pues tratas de explicármelo, por qué te llamó la atención, cómo Dios te habló, si algo te aprendiste, alguna duda disipaste, ¿no? Entonces, la entrega va a ser al terminar este trimestre o esta sesión de clases, porque ya nomás nos falta este capítulo, el 12 y el 13, y terminamos esta carta. ¿Ok? Entonces, ya está ahí el dicho para esta clase. ¿Ok? Para esta clase. Para la clase del pastor Enrique, pues ya estaríamos avisando por otros medios. Bien. Entonces, para que los que tengan duda, pues regresen el audio o regresen el video y ya tendrán ahí la información. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a continuar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de humillarnos delante de ti, de tomar la palabra, tomar consejo de ella y poder, oh mi Dios, ser edificados, poder ser conformados a tu imagen. Bendito seas, oh Dios. Gracias. Rogamos tu dirección en este día, que podamos eh, seguir conociendo más y más de ti. Porque, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Gracias. Rogamos tu bendición y tu gracia y tu dirección. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a retomar de donde nos quedamos la semana pasada. 2 Corintios capítulo 11, verso 11. Dice ahí la palabra de Dios. Porque, ¿por qué? Porque os amo, porque no os amo, Dios lo sabe. Contexto de este pasaje, porque pues así leyéndolo así, pues no sabemos de qué estamos hablando. Entonces vamos a ver un poco el contexto. Voy a leer unos versículos atrás. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Ok? Entonces ya con eso más o menos retomamos. Retomamos que Pablo está siendo acusado por los falsos de que él solamente busca lo económico, de que él solamente busca enriquecerse y tomar o fraudear o sacar algún provecho de los corintios. ¿Ok? Para ellos, Pablo quiere hacer eso. Entonces Pablo les explica que cuando él fue a ellos, no fue una carga para ellos. Y no porque no tuviese el derecho. ¿Okay? No porque no tuviese el derecho, no porque no tuviese necesidades. Pero él decidió, él, Pablo, por punto personal, decidió no usar de ese derecho.
¿Por qué decidió esto? Para no poner estorbo al evangelio. ¿Ok? Y por eso después dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué hice esto? ¿Porque no os amo? O sea, porque me quiero más que ustedes, o porque para que vean que yo no necesito de nadie. No, no, no. Dice, porque no digo, dice el lenguaje actual, que esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. O sea, lo que yo hice no fue porque ustedes no me importen, o porque ustedes son miserables, o son gente que no merece. No, 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 no. Sino que Dios sabe que ustedes van muy dentro de mi corazón, ¿no? Versículo 12. Mas lo hago, dice ahí, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, voy a seguir haciendo esta parte, ¿ok? De no estar pidiendo esta ayuda, no porque no tenga ese derecho, y no porque no tenga necesidad, sino más bien porque yo sé que eso trae gloria a Dios, y eso hace que los falsos no tengan argumentos. ¿Okay? Eso hace que los falsos no tengan argumentos. O sea, los falsos buscaban la ocasión contra Pablo, y una de ellas era pues el punto económico. ¿Okay? Y Pablo se abstuvo muchas veces de esto para no caer en esas acusaciones como algo verdadero, sino él estaba consciente de que era importante guardar bien el testimonio. ¿Ok? ¿Para qué? Dice ahí la versión de las Américas, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros. ¿Eh? O sea, esos falsos pues sí los fraudean, sí les sacan el dinero, sí los ven a ustedes como una minita de oro, pero yo no. Yo sí los amo, yo sí quiero lo mejor para ustedes, y me abstendré, me seguiré por este camino para que ellos no se comparen con nosotros. ¿No? O sea, ellos hablan y aseguran y perjuran, pero la verdad es que ellos no han seguido el camino de Dios. No han seguido el camino de Dios. ¿Y cómo se ve? En lo que hicimos. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No sé si recuerdan ustedes un pasaje en Tercera de Juan. La carta de Tercera de Juan habla mucho sobre el hospedaje de los maestros itinerantes. Antes, eso es lo que eh, se acostumbraba, que había maestros itinerantes que iban y edificaban la iglesia. Pero, obviamente, muchos se habían aprovechado de la hospitalidad y de la amabilidad cristiana. ¿Okay? Muchos se habían aprovechado. Y entonces empezaron a hacer muchas cosas fraudulentas. Y había ciertas reglas dentro del cristianismo mismo para decir que si alguien era falso o no. Por decir, recuerden que Cristo dijo que cuando llegaron a una ciudad vieran quién era una familia digna o una casa digna y posar allí. Cuando un maestro itinerante llegaba y no aceptaba de cierto hospedaje, ¿okay? Sino que él elegía su hospedaje, para los cristianos era un falso. Otra, si alguien llegaba y se quedaba más de 2 días, era un falso. Otra,
si alguien llegaba, un maestro itinerante, y empezaba a pedir dinero a los creyentes, era un falso. O sea, vean todo. Por eso en tercera de Juan se habla de que a esta gente ni siquiera le digas bienvenido. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo pues está tomando la misma métrica, diciendo que esos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. O sea, son gente que se está aprovechando de la ocasión, ¿verdad? Se está aprovechando de esta parte de la amabilidad de los corintios y la ingenuidad de los corintios. Se están aprovechando de eso para ellos poder sacar alguna ventaja. ¿Okay? Poder sacar alguna ventaja. Entonces, por eso les llama ya directamente, ya les habla, ¿no? Que son obreros fraudulentos, que son gente que está sacando ventaja en el punto económico de la iglesia. Y entonces aquí la palabra fraudulento significa una persona que es engañosa, una persona que finge ser algo que no es. Eso está refiriendo Pablo. Esos falsos están fingiendo ser algo que no son. Están fingiendo ser obreros, ser cristianos, ser gente que busca agradarse a sí misma solamente. ¿Okay? Eso es lo que precisamente está diciendo Pablo que son. Son gente fraudulenta, son gente que no busca el bienestar de la iglesia, simplemente se disfrazan porque hablan muy bien, ¿no? Porque supuestamente hacen obras de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son gente que supuestamente conocen de Cristo, pero no es así. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que se pueden copiar. ¿Okay? Hay muchas cosas que se pueden copiar. O sea, a veces hay falsos que se pueden copiar la manera de vestir, maneras o frases supuestamente que muchos pastores pentecostales o bautistas o anabaptistas utilizan. Pero, eh, pero la piedad no se puede copiar. Los frutos del Espíritu no se pueden copiar. ¿Ok? Seguimos ahí, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí la palabra disfrazar significa alguien que se presenta en un preciso momento específico como algo bueno. ¿Okay? Se presenta como algo bueno. Entonces, vean lo que está diciendo primeramente. Primero Pablo dice que son falsos. Y después les dice que son hijos del diablo. O sea, les dice que son hijos del diablo. Y hermanos, hacer esta afirmación en los tiempos que ahora vivimos, ¿verdad? Casi es decir una herejía. Decir, ay, no, nadie es, nadie tiene el carácter para juzgar, solo Dios. No, hermanos, o sea, sí, solamente Dios puede enviar tu alma al infierno. Solamente Dios, y Él es el que va a juzgar al final. Y va Él a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Pero sí debemos juzgar, hermanos, qué es lo que está pasando dentro de la congregación. ¿Con respecto a qué? Con respecto a si estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo a un hombre. O sea, es triste ver cómo a veces la gente le tiene más miedo al pastor que a la Biblia. O sea, que a lo que Dios puede hacer. A veces la gente le tiene más miedo a la persona que a Dios mismo. Entonces, Pablo lo dice directamente aquí. Ellos son hijos del diablo. No hay de otra. Son hijos del diablo.
Son gente que simplemente está disfrazada, que tarde o temprano van a dar a ver sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Y cuando se trata de comodidades, hermanos, los falsos apóstoles siempre saltan. O sea, si es para un coche nuevo, dinero, casas, bienes, reconocimientos, ellos son los primeros en ponerse en la fila. Pero cuando se trata de sufrimiento, se trata de negación, se trata de pobreza, se trata de servicio, se trata de autonegación, ellos son los primeros que reprenden ese tipo de cosas, que es el diablo el que les quiere quitar las bendiciones, o sea, muchas cosas que ellos inventan tratando de verse gente que casi casi en el piso los merece, ¿verdad? Entonces, y no es novedad, porque hasta el mismo Satanás se disfraza, o sea, todas las artimañas que ellos emplean, todos los pensamientos que ellos emplean, todas las tipos de actitudes que ellos emplean, lo aprendieron de Satanás. Satanás es así. Satanás no quiere nada bueno de ti, o para ti más bien dicho. Satanás no quiere nada bueno para ti. Lo que él quiere es destruirte y despojarte de todo. ¿Ok? Como lo hacen los falsos. Como lo hacen los falsos. Versículo 15. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Traducción viviente. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Okay? O sea, lo que prácticamente Pablo está diciendo, estas personas parece que se salen con la suya, porque sí, hermanos, o sea, muchas veces parece que se salen con la suya. Yo he escuchado casos donde el falso pues se apodera de la congregación, o sea, se apodera literalmente de la congregación, se apodera de las ofrendas, empieza a engañar a familias dentro de la congregación que estén de su lado, que lo apoyen, que lo apoyen en hacer lo que él pretende hacer, ¿verdad? Con respecto al orden, con respecto a la autoridad, con respecto a todo lo que él pretende hacer. ¿Okay? Y entonces empieza a llevar a la congregación por caminos turbulentos, por caminos no muy agradables, empieza a poner cosas que solamente se ven en el mundo. O sea, hermanos, es triste ver cuando un falso se apodera de la congregación, porque una de las cosas que va a empezar a hacer es a poner o imponer cosas que a la gente le guste para que no vean tan malo su intrusión. ¿Ok? No vean tan mala su rebeldía, no vean tan mala su osadía que ellos están haciendo en la congregación. Yo les puedo compartir una parte donde yo tuve la experiencia en viva voz o en carne propia. En carne propia, hermanos, el cómo entró una persona pues que quería el poder dentro de la congregación. Lo consiguió haciéndose pues de amigos de personas de más tiempo en la congregación, ¿verdad? De más tiempo en la congregación, empezó a ofrecer puestos de liderazgo ahí. O sea, prometiéndoles como un político, prometiéndoles que si él quedaba, él pues les daría algo, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la organización de la iglesia. Entonces esta gente pues con esa promesa pues lo estuvieron apoyando. ¿Okay? Lo estuvieron apoyando, estuvieron allí detrás de él moviendo las aguas contra los pastores, contra las autoridades que en ese momento estaban allí fungiendo. Y finalmente este falso
logró adentrarse dentro de la congregación. Para ese tiempo yo tenía como 10 años, yo digo, 9 años. Logró adentrarse en la congregación, logró hacer ciertas cosas, logró que destituyeran a un pastor de ahí, de esa congregación, porque al final los otros dos pastores, porque eran tres pastores, y destituyeron a uno que nunca estuvo de acuerdo, y otros dos mejor se voltearon para con él, o sea, se volvieron en pos de él, y entonces les empezó a dar puestos de liderazgo a las personas que le apoyaron, ¿no? Maestros de niños, maestros de jóvenes, maestros de primarios, tesoreros, o sea, les empezó a dar muchos puestos dentro de la iglesia, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que ocasionó esto? Lo que ocasionó fue que la iglesia se volvió un caos. La iglesia se volvió un caos. La iglesia empezó a decaer y empezó a dividirse. Eso fue lo que pasó. ¿Eh? Entonces, hermanos, ese es el modus operandi de los falsos. El modus operandi de los falsos es entrar a través de mentiras y a través de disfraces, y después empieza a hacerse de seguidores dentro de la congregación, ¿verdad? A través de una reunión de café, a través de reuniones en su casa, a través de llamadas, a través de mensajes. Empieza a manipular tu mente, a manipular tu voluntad, a manipular tal vez tu inocencia dentro de la congregación. Y ya que lo logra, pues te promete. Te promete que si lo apoyas vas a hacer esto, el otro, lo demás allá. No te lo dice con tanta claridad, pero pues, obviamente al buen entendedor pocas palabras. Y después, hermanos, empieza a hacer la revuelta dentro de la congregación. Empieza a haber una revuelta, empieza a haber eh, 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 mucha inconformidad, empieza a haber rebeldía, empieza a haber que ya no hacen caso a la autoridad, sino que ya lo toman a este falso como la autoridad. Empieza a haber mucho desorden, empieza a haber en el ministerio, empieza a haber muchas faltas hacia Dios, ¿verdad? O sea, muchas cosas empiezan a surgir porque estos falsos en verdad lo hacen de una manera muy sigilosa, como lo haría pues un virus o un cáncer, ¿no? A veces ya cuando te das cuenta que tienes el cáncer es porque ya estás infestado de él. Bien, versículo 16. Dice ahí sufrimientos de Pablo como apóstol. ¿Por qué ahora Pablo va a entrar a esta parte? Porque los falsos evitan de alguna u otra forma sufrir. ¿Okay? Un falso, vean ustedes en la televisión y véanlos en diferentes puntos, el falso siempre presume lo que tiene, presume su traje, presume sus zapatos, presume su auto, presume su casa, presume la zona en la que vive, presume que tiene un avión, presume la gran construcción que tiene para el culto, ¿no? Para la congregación en sí, lo presume. O sea, el falso siempre se basa en cosas materiales. Y Pablo pone de hecho por sentado que el ministerio que él ha llevado a cabo por Cristo, él ha sufrido por Cristo, por todas esas cosas que él ha hecho por el Señor y que el Señor le ha mandado. Dice el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Otra vez, está Pablo ironizando. Traducción viviente. Otra vez lo digo, que piensen que soy un necio por hablar así, pero aún así lo piensan. Escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. En este caso, ¿quién serían los necios? Pues los falsos.
O sea, así como los falsos tanto se jactan y tanto presumen y tanto dicen y tanta cosa, bueno, yo voy a decir también otras cosas como ellos. Así que si dicen, no, Pablo, es que estás loco, estás hablando cosas sin sentido, bueno, pues ellos también hablan cosas sin sentido y los escuchan. Pues ahora escúchenme a mí, ¿no? Versículo 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como una locura, con esta confianza de gloriarme. Sigue ironizando, o sea, no está diciendo, pues lo que voy a hablar, lo que voy a hablar, pues eso no, Dios no me lo inspiró. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que esto que voy a hablar es lo donde yo me glorío, donde yo me jacto, donde yo donde yo me presumo, ¿no? Como el gran apóstol. Así como ellos lo hacen, ¿verdad? Porque pues en un falso siempre va a querer presumir. O sea, un falso siempre va a tratar de hacerte ver que él es superior a ti porque él tiene un conocimiento y él tiene como que una posición delante de Dios que tú no tienes, pero que él te va a ayudar a tener, ¿verdad? Misticismo. Y Pablo dice, bueno, yo también tengo algo en que jactarme, ¿no? Y voy a hacer esto para que vean que yo también soy. Versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, ¿no? O sea, ¿de quién está hablando? Pues obviamente de los falsos. O sea, los falsos se glorían según la carne, es decir, se glorían en cosas que ellos han logrado en este mundo, en eso se glorían. Como les dije, hermanos, los falsos siempre van a sacar a flote lo que han logrado. Hace tiempo yo también vi un video de una mujer que se decía doctora en teología, hermanos, doctora en teología y que ella tenía una especialidad en en espíritus, en ángeles y espíritus malignos y no sé qué tanto rollo. Y cuando van a revisar los documentos de las cédulas de a quién se le habían otorgado, ¿no? Títulos, ¿no? Porque tú sabes que cuando por decir aquí en el país México, pues hay entras a la página del gobierno y el gobierno pues va a desplegar allí de acuerdo a tu número de cédula cuándo fue que la obtuviste, en qué institución la obtuviste, para qué grado fue, ¿no? Entonces esta mujer se jactaba mucho y buscaron la cédula que ella supuestamente decía tener y no era verdad que lo tuviera. No era verdad, o sea, solamente se gloriaba en la carne para tratar de manipular a la gente. Y la gente caía, porque decían, no, pues esta mujer tiene mucha preparación, no, esta mujer sí tiene mucha preparación, tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Pero cuando se van adentrando en la vida de esta persona, pues resulta que esta persona mentía, ¿no? O sea, sí tenía título, pero no de lo que decía ella. Creo que tenía un título de administración de empresas. Pero ella decía que ella tenía un título de administración de los misterios del reino de los cielos. Ella decía eso. O sea, puras cosas inventadas, pura fanfarronería, hermano, porque así es un falso. Un falso es una persona que se jacta mucho en las cosas terrenales, como que haciéndote ver que él tiene algo que tú no tienes. Seguimos allí, versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios. ¿Quiénes son los necios? Pues los falsos. Siendo vosotros cuerdos, ¿no? O sea, después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. O sea, ustedes dicen, no, nosotros sabemos bien distinguir, ¿no? Decían los corintios. Nosotros sí sabemos bien distinguir quién es un falso y quién es un correcto apóstol, ¿no? Por si, como tú, Pablo, tú eres un falso, ¿no? Entonces, bueno, Pablo les dice, bueno, ustedes saben bien distinguir, ¿no? Quién es un cuerdo y quién es un necio. Bueno, voy a hablar algunas cosas y pues si ustedes quieren tomarme como a loco, pues si a los necios los toleran, pues bueno, a mí deberían más tolerarme, ¿no? Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma la vuestro, si alguno os enaltece, si alguno se os abofetea, ¿no? O sea, vean lo que hacen los falsos. Esclavizan. ¿En qué? En tradiciones y en pensamientos, hermanos. O sea,
Hay gente, hay falsos, los falsos se guían más que nada por hacer cosas. Hacer cosas. Por decir, hay una secta llamada los Rabacucu, que los Rabacucu dicen que tú debes de ser como tú eres hijo de Dios, tú debes vestirte como tal. Y para los hombres es siempre de traje. Porque ese es el varón de Dios. Ese es la vestimenta del que trabaja para Dios. La vestimenta de los hijos de los cielos, ¿no? Que no te vistas como los impíos, como los hombres malvados, como los hombres que están bajo la ira de Dios, ¿no? Y entonces empiezan a profetizar o empiezan a enseñar ese tipo de cosas y la gente es esclavizada en ese tipo de pensamientos que nada tienen que ver, ¿no? Os devora, pues obviamente sabemos, os devora significa toma lo suyo hasta dejarlos pobres. Si alguno toma lo vuestro, ¿no? O sea, como que le dicen, Dios me dijo que tú me vas a bendecir, Dios me dijo que me dieras, Dios me dijo esto. Si alguno se enaltece, es decir, empiezan a presumir cosas que ellos supuestamente tienen para hacerse ver que son mayores que tú, a que tienen mayor favor de Dios, a que tienen mayor bendición que Dios, a que Dios está más de su lado y a quien ellos quieren maldecir les va a ir mal. Y dice, si alguno os da de bofetadas, es decir, si alguno eh, si alguno empieza a decirles que si no obedecen, pues empiezan a darles eh, golpes físicos, ¿no? Así se comporta un falso. Así se comporta un falso, hermanos. Vean lo que la gente muchas veces soporta por no estar en la verdad. Que muchas de estas cosas, muchos de estos maltratos, ellos lo ven como el amor de Dios. Así lo ven ellos. Pero en realidad están siendo engañados por personas que se dicen, pero sus acciones dicen lo contrario. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase, hermanos. Bendiciones.